Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en el quinto segmento de nuestra programación, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, segundo trimestre, Crecer en Jesús. Lección número 1, la vida que debíais haber vivido. Nuestras preguntas para esta semana son: ¿qué vida desea el Creador para el ser humano? ¿De qué manera hemos cambiado el ideal divino respecto a nosotros? ¿Qué podemos aprender de Jesús respecto a cómo vivir en un mundo de pecado? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? Antes de abrir la palabra, déjenme tener una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos pidiendo su dirección por Jesús. Amén. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El concepto clave de esta semana: vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es un mandamiento bíblico en el que Jesús habla sobre la diferencia entre su misión y la del ladrón. Según Jesús, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mientras que él ha venido para que las personas, o sea, sus seguidores, tengamos vida en abundancia. En otras palabras, Jesús se presenta como alguien que busca mejorar la vida de las personas, mientras que el ladrón busca causar daño y destrucción. Es claro de quién habla Jesús bajo el seudónimo el ladrón. Ayer miércoles dejamos una tarea. La lección del miércoles decía la vida que Jesús vivió. Y habíamos dicho: cuando Adán y Eva desobedecieron al Dios creador, lo perdieron todo, incluso sus vidas. Si no tuviéramos el ejemplo de Jesús, no podríamos conocer cuál es el verdadero propósito para el cual fuimos creados y cómo alcanzarlo. Él nos dio un ejemplo de que para alcanzar una genuina y plena realización personal hay que vivir en completa dependencia de Dios. En vez de desear más de lo que tenía, ¿qué abandonó Jesús con el fin de salvarnos y de mostrarnos la forma en que debemos vivir? En Juan 1:1 y 14 se nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses 2:7 al 5 se nos dice, 5 al 7. Vamos de adelante hacia atrás. Bueno, dice el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Juan, el autor de uno de los evangelios, tiene mucho que decirnos respecto
a la relación entre Jesús y su dependencia como hombre de su Padre. Veamos los siguientes textos que dejamos de tarea. La pregunta es, ¿cómo dependió Jesús de su Padre? Juan 5, 19 y 20 nos dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 17, 3 y 4 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 15, 9 y 10 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y la tarea termina con Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. Y esa fue la tarea. Para hoy día tenemos el propósito. Los evangelios registran que con cierta frecuencia la gente se asombraba o se maravillaba de la enseñanza de Jesús. Lo que él les presentaba era muy diferente de lo que los dirigentes religiosos enseñaban. Los sencillos relatos que él contaba tenían un profundo significado. En cierta ocasión, un maestro de la ley probó a Jesús mediante la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Lee la respuesta en Mateo 22, 37 al 40. ¿Cómo resumió Jesús el gran mandamiento? Vamos a Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La mención de aquel gran mandamiento por parte de Jesús quizás no nos sorprende en estos tiempos, pero impactó profundamente a aquella audiencia. Él no seleccionó uno de los 10 mandamientos, más bien combinó dos mandamientos de diferentes libros de la Torá, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y dijo que en ellos se basaban todos los mandatos y enseñanzas bíblicas. Amar a Dios era algo fundamental para la fe judía. Sin embargo, Jesús colocó el acto de amar a los demás al mismo nivel
Esta nueva perspectiva era sorprendente debido a que definía una nueva forma de entender la Biblia. ¿En qué forma el propósito de Jesús para nuestra vida está manifestado en el gran mandamiento? Lee Lucas 4, 14 al 21. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora leamos Juan 12, 27. Perdón, sigamos leyendo Lucas hasta el 21. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado. Y un día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora leamos Juan 12, 27. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Veamos Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mientras Jesús y los discípulos se encontraban en el aposento alto, él habló nuevamente acerca de que el Hijo del Hombre sería glorificado, refiriéndose a su próxima muerte. Juan 13, 31 y 32. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo
y enseguida le glorificará. En aquella misma hora, en aquella misma ocasión, perdón, él repite un mandato a los discípulos. ¿Cuál fue el mandato? Juan 13, 33 y 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor por los unos con los otros. Si los discípulos obedecían dichos mandamientos, ¿qué indicaría eso? Tenemos suficientes evidencias de cómo Jesús fue nuestro ejemplo en obediencia. La frecuencia de sus oraciones, registradas en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Sus alusiones a la Biblia, registradas en Lucas 5:15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y su continua sumisión al Padre, registrada en Mateo 6:9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. La invitación es para que nos sintonice mañana, viernes, cuando estaremos viendo para saber más, anhelando la felicidad. Por ahora, permítanme orar. Amado Dios que estás en los cielos, hemos visto el propósito de Dios para tu vida. Conocemos el propósito ahora, Señor, y pedimos fuerza para mantenernos en ese propósito. Por Jesús. Amén. A continuación, le invitamos a ver el mejor de todos los segmentos, de los 6 segmentos que presentamos. La escuela sabática regular. Recuerden suscribirse si así lo desea. Somos Seminarios TISO. Regresamos en un minuto.